La 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 y podrá... Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de salud y bienestar en palabras para vivir. Y estamos con nuestra querida Clemence Lunis. ¿Cómo estás, Cle? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, muy bien, Laura. Muy bien, aquí estamos una semana más, ahí dispuesta a hablar según tu propuesta, ¿no? Sí, hoy te iba a proponer un tema ahí para que tratáramos, porque ya sabes que en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero se están haciendo ahora, van a empezar en junio unos cursos gratuitos acerca de la interpretación de los sueños, que aprovechamos aquí para que se suscriban en www.grupocero.org, que busquen la información, que van a ser una serie de charlas, ¿no? Conferencias gratuitas, donde ahí se va a exponer y se va a ver, pues el primer pilar, ¿no? Que es la interpretación de los sueños en la importancia del psicoanálisis. Porque quería traer un poco para que veamos qué significa y qué aporta el psicoanálisis en la vida de las personas, en la historia de la humanidad, ¿no? Porque me parece una referencia muy importante para tratar padecimientos psíquicos y también porque de alguna manera a veces uno en esa caja oscura que es un poco la mente, ¿no? Que uno no entiende muchas cosas y que a veces a uno se le repiten ciertas cosas. O, o bueno, a todos nos pasa que no entendemos, ¿no? Que queremos vivir mejor, que hay cosas que a lo mejor no podemos manejar y que de las que padecemos. ¿Qué nos aporta el psicoanálisis, no? Porque vemos que muchas veces hay cosas que se repiten, que también requieren de cierta madurez en la persona. No sé, que a veces estamos un poco perdidos en ciertos aspectos. ¿Y qué nos aporta el psicoanálisis a nuestra vida en diferencia a otros aspectos de otras disciplinas, ¿no? Que a veces veo que no entienden cómo funciona el aparato psíquico y quieren hacer Bueno, todo que como si fuera un no, método, ¿no? O como que apartarte, no está ¿no? tomado, no está tomado en cuenta, ¿no? En las otras disciplinas el aparato psíquico no está tomado en cuenta. Nos Claro, quedamos en la apariencia, en el escaparate, digamos, de lo que es el ser humano, si lo que manifiesta, lo que dice, lo que el otro observa, pero el único instrumento que se ocupa del aparato psíquico, es decir, de esos mecanismos que controlan nuestra vida, o que dirigen más que controlar, aunque tenemos el super yo que controla un poco lo que pensamos y lo que hacemos, pero el psicoanálisis se ocupa del aparato psíquico, por eso tiene repercusiones que suelen ser una sorpresa un poco para el sujeto. Por eso que decimos que el psicoanálisis no es solo una terapia, que en todos los casos habrá cura. Cura total no, porque no podemos curarnos de ser humanos. Vamos a seguir siendo mortales, ¿no? Entonces, no nos vamos a curar de eso, pero sí podemos alejarnos de esa neurosis, principalmente, de esos síntomas que a veces, de los miedos, de la angustia, que eso sí que tiene cura. Ya lo sabemos, hay que poder mantenerse en el trabajo del análisis, porque eso no se consigue del mismo modo que el sujeto estuvo viviendo durante 20 años con una fobia, pues claro, en 2 meses no va a poder el sujeto renunciar a su fobia en 2 meses, aunque utilice el psicoanálisis. Va a ser necesario un trabajo. Pero más allá de eso, más allá de esa posibilidad que nos da el psicoanálisis de poder cancelar, digamos, esa manera de hacer con los síntomas, de poder producir otra cosa que producir un síntoma, incluso enfermedades físicas, ¿no? Que claro, también tienen que ver donde hay una participación, que desde el psicoanálisis decimos que el aparato psíquico no funciona sin el cuerpo, pero el cuerpo tampoco funciona sin el aparato psíquico. Entonces, claro, cuando tocamos el aparato psíquico también tocamos el cuerpo claro. primero. Y después está toda esa otra parte que es un mundo impresionante, tomar en cuenta que tenemos un inconsciente, Eso es muy importante. que tenemos esa máquina, eso nos hace vivir de otra forma.
Pero eso ya es una decisión del sujeto. Es un trabajo, es una decisión del sujeto de poder tomar en cuenta que esa cosa que está un poco en boga también decir dejarse vivir, dejarse hacer, dejarse hablar, dejarse crear, dejarse en paz. Porque el problema principal del ser humano actual es que está vigilándose todo el tiempo, es un tirano consigo mismo, que quiere eso de sí mismo, parece un padre infernal, cruel, que después castiga al sujeto porque le exige algunas cosas que no se sabe por qué le exige tanto. ¿Por qué tanta exigencia? Entonces, claro, perdón, sí. No, que te quería preguntar también porque, claro, muchas veces se habla de que, bueno, que la educación emocional como que está un poco a cero, ¿no? Que estamos evolucionando mucho técnicamente, pero que luego la educación emocional, la gestión, estamos como un poco viviendo como hace 2000 años, ¿no? Reaccionando a la modalidad que tenemos a lo mejor de relacionarnos con el otro. Lo vemos también en el panorama internacional, ¿no? Donde viene un tipo que bueno, que quiere imponer su propia ley, donde muchas veces vemos que la ética o el nombre del padre, digamos, no está presente o se intenta relegar, ¿no? Entonces es como que el psicoanálisis en qué nos puede ayudar en eso, ¿no? Porque vemos que hay ciertas modalidades que se pueden repetir en las personas, ¿no? En cada uno de nosotros, donde muchas veces tendemos a que se impere nuestro egoísmo, donde muchas veces cuando nos toca dar un paso o estar ahí como sujetos sociales, es como que uno se paraliza o vuelve a un lugar donde sigue siendo ese niño frente a la adversidad, ¿no? Que hay como un cierto infantilismo también, ¿no? Muchas veces en el ser humano a la hora de afrontar aspectos de la vida que a uno ya le toca seguir adelante, ¿no? Y que cuando hablamos de gestión emocional, ¿de qué estamos hablando realmente, ¿no? Porque muchas veces se habla de gestión emocional como a cuidarse uno mismo, como apartarse de la realidad, Bueno, como que pero nada como me si toque, nada fuésemos me a pase. gestionar un departamento en una empresa, pero Claro, que no se puede gestionar las emociones, perdón, pero no, no es posible gestionar. Lo que sí se puede es tener otra relación con ellas. Es decir, que no la vamos a poner en un cajón, pero sí podemos estar frente a esas cosas que nos pasan, pues responder de una manera diferente a lo que solemos hacer. Es decir, primero tenemos esa tendencia en pensar que lo que sentimos, que lo que pensamos es alguna verdad. Entonces la seguimos. Sentimos miedo y entonces nos detenemos. No, hay que claro. seguir. Siento miedo, pero si he decidido hacer eso, tengo que seguir, pasar ese miedo. Además, a veces es solo un puentito, un Mm, puente, lo paso y ya el miedo desaparece y tengo que seguir, mm, ¿no? Es decir, que hay un montón de sentimientos en el ser humano, sentir, mentir, y entonces eso, claro, son obstáculos. Pero si yo me... Pero para eso hay que saber a dónde quiero ir. Porque también uno se queda detenido en los sentimientos porque no sabe a dónde va. No sabe lo que le interesa de la vida. No sabe lo que quiere hacer de su vida. ¿Qué quiero hacer de mi vida? O si no, lo que piensa es cosas un poco delirantes en el sentido que hay que hacer todo un trabajo para llegar a eso. No se llega así. claro, Y entonces, claro, hay que hacer un trabajo para poder cubrir algunos sueños. Porque lo que es importante también es poder realizar sueños. Y hay sueños que son accesibles, que no son imposibles. Hay otros que sí que son imposibles. Pero hay otros que no. Y en el camino de ese sueño imposible, pues voy a cubrir otros sueños. claro. Ujú, Entonces, pero claro, uno tiene que poder fabricar esos sueños, porque el problema es que no, mucha gente no tiene sueño, su sueño es no sufrir. Eso no es un sueño, eso es una necesidad de la vida. Dejar de sufrir que no sirve para nada. Eso hay que hacer un trabajo para conseguir eso, que sufrir no sirve. No claro, hace falta, quiero decir, no hace falta sufrir. Y que se puede vivir sin sufrir ni por las relaciones sociales, ni con uno mismo, ni con el trabajo, ni con la familia. No hace falta sufrir. Porque la mayoría de la gente, como nos lo dice Freud, dice, con tal de no sufrir, ya me basta. Eso es su sueño.
Claro, pero sufrir a veces conlleva, o no querernos, es evitar la vida, ¿no? Y que a veces es como si Ah, uno se saliera de la vida para evitarlo, ¿no? Y ahí a eso le llaman gestión emocional, ¿no? Es apartarse de todo. Pero claro, el sufrimiento tiene también que ver con cómo uno reacciona frente a cosas normales de su vida o, bueno, situaciones que a todo el mundo nos pasan, ¿no? Y es como si a lo mejor no tolerara tus propias mezquindades, la hostilidad, ¿no? Que son cosas que supuestamente para vivir con los demás, pues no han educado, no supuestamente nos educan, ¿no? Para que eso no aparezca en nuestra vida. Y a veces huimos, el miedo es ante nosotros mismos, de cosas que a lo mejor sentimos o pensamos o fantaseamos inconscientemente. No la vemos, pero aparece la pantalla del sufrimiento porque hay cosas de nosotros mismos que nos aterraríamos de escuchar o reconocer, de ver, de sentir, de de conocer. reconocer, ¿no? Claro, entonces por eso que hay una complejidad en nosotros, ¿no? Y que muchas veces lo que aparece en nuestra vida es el producto efecto, como decíamos, de ese trabajo que tiene que ver con cosas que forman parte de nuestro ser primitivo y que no las podemos Bueno, manejar porque es primitivo o imposible. no tan primitivo, Laura, digamos, porque la culpa la vamos a seguir teniendo, la angustia Ajá. la pulsión de muerte la vamos a seguir teniendo. Entonces son Ujú. cosas, ¿no? El otro día leía un ejemplo que decía, claro, frente al vértigo, ¿no? Cuando uno sube a las alturas y tiene un vértigo, sí, porque tiene algo en él, tiene ganas de tirarse. Ajá. Ah, Entonces, sí, ¿no? Es como una protección el vértigo, porque algo en mí, ¿no? Como si alguna tendencia a morir cada uno tenemos. ajá. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos, porque en un coche, un accidente, digamos que tenemos esa, ¿no? Esa pulsión de muerte que también que nos puede dañar directamente. Entonces, y que Agresividad, ¿no? O una agresividad al otro puesta en mí. o una Eh, agresividad al otro puesta en mí también, también. Por mm, eso que aprender a cuidarse es importante. Y además hay gente también que piensa que yo sé gestionar las emociones, ya sé, yo lo sé. Sí, oye, pero ¿y mañana? ujú. ¿Tú crees que eso va a durar? ¿Que tú lo que has podido hasta hoy? ¿No? Porque también es eso, es decir, que cuando Menaza dice comenzar su psicoanálisis para poder vivir en el mundo de mañana, porque el mundo de mañana no sabemos qué etapas, qué vamos a tener que vivir. Y te Mm. vamos a tener que hacer frente, ¿no? Cuando decimos prevención, prevención es aprender a hacer frente a lo que me va a pasar. Que tengo que Claro, poder tener esa flexibilidad, digamos, de poder contestar a cualquier cambio que mi vida puede llegar a presentar. por supuesto, claro. Claro, Entonces, que salud no es estar tranquilo, que nada te pase, ¿no? Que muchas es veces que la cómo vida, la vida, reaccionamos la frente a vida nuestra te va a vida. mover. La vida te va a mover. Claro. Claro que te va a mover. Y para eso uno no está preparado, ¿no? Si uno tiene su aparato engrasado, su aparato psíquico, ¿no? Si está, digamos que bien mantenido, podrás acceder a cualquier cosa que te pase, podrás reaccionar de una manera en que no te dañe, sino peligro, ¿no? Claro, Peligro, claro, peligro, claro. alerta. Y el psicoanálisis ahí te puede ayudar. ¿A qué te puede ayudar, Cle? ¿A qué te puede ayudar el psicoanálisis? Bueno, que uno aprenda a hacer lo que le conviene. Para sí, no para la mamá, no para una idea de no sé qué abuelo o para no sé qué, sino poder hacer las cosas que a una le conviene. Ajá. Y Claro, eso no siempre es fácil. Aprender el criterio, sí, aprender el criterio, es decir, ¿qué me conviene ahora? sí, porque Eso a es un veces, aprendizaje. Contestar a la pregunta es un aprendizaje. claro, sí, porque a veces estamos atravesados por frases, por formas de pensar que no nos convienen en nuestra vida o por infantilismo, ¿no? Que es un poco esa neurosis, ¿no? Que nos hace reaccionar ante cosas de nuestra vida muy desadaptativamente, ¿no? Entonces, ahí también es ese criterio de salud, ¿no? La capacidad de sustitución y de reaccionar ahí de la mejor manera posible, ¿no? Para nuestra vida. Bueno, Cles, si te parece bien por hoy y nos vemos la próxima. Perfecto. Muy Muy bien, bien, Laura. muchas gracias. Muy bien. A ti. La Hasta luego. próxima, chao. Chao, un abrazo a todos. Chao, chao. Hoy no daría nada por nada. Este
Estoy bien como estoy, hoy ni volar ni caerse, estoy a una altura normal. Hacer lo que a uno le da la gana es el mecanismo que usa la enfermedad para instalarse como enfermedad. Hoy teniendo corazón no sufro de eso. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno. Inimitablemente miente la vida, de Marina Tsvetajeva. Inimitablemente miente la vida, más allá de lo que esperas, más allá de la mentira. Pero por el temblor de las venas puedes reconocer la vida, como si en un trigal estuvieras acostado, campana azul. ¿Y qué importa si en la mentira estás acostado? Calor, ola, balbuceo, en la madreselva de 100 aguijones. Alégrate, me has llamado. Y no me censures, amigo, ya que están hechizados nuestros cuerpos y almas, y más ahora, la frente dormida sin más. ¿Para qué cantaste? En el libro blanco de tus silencios, en el barro salvaje de tus... Sí, silenciosa. Apoyo el perfil de la frente, pues la palma de la mano es vida. Como decía Antonio Porcia, el sueño que no se alimenta, de sueño desaparece. Toma un papel, una página en blanco o frente al ordenador, el móvil. Abre una página donde no haya nada escrito. Comienza, déjate llevar con este título. Carta al que teme. Ahora mándanoslo. Escríbenos a palabrasparavivirtelevisión@gmail.com. Te esperamos. La transferencia es un concepto teórico que da cuenta de la puesta en acto de nuestra realidad inconsciente. Se produce en el tratamiento psicoanalítico, pero también en otros tratamientos, relaciones entre el médico y el paciente, en las relaciones laborales, de familia. Acontece en todas las relaciones humanas. Es otro de los elementos de la técnica psicoanalítica. En transferencia, se interpreta en transferencia. Todos deseamos las mismas cosas. Nos diferenciamos en la manera de renunciar a ellas o de no renunciar. El paciente así asocia libremente, esa es la técnica. Va diciendo todo lo que se le ocurre sin censurarse conscientemente. Está la escucha científica del psicoanalista y el método interpretación-construcción, donde el psicoanalista interpreta, produce el deseo inconsciente de esa persona y va a producir también ese sujeto deseante que maneje la rienda de su propia vida. Pone en acto la transferencia su vida psíquica. Es como si reviviera escenas, produjera de nuevo una modalización particular de reaccionar, de amar, de rechazar. Reproduce una estructura, su posición respecto a su vida, como una modalidad. Nos pasa a todos y a todas. El paciente actúa en lugar de recordar, lo pone en acto. Y no es la repetición de algo del pasado, no está determinado por el pasado, sino que está determinado por cómo va a terminar la relación. El paciente te va mostrando en su proceso transferencial a través de la interpretación, se le va dando cuenta de la implicación que tiene en lo que le pasa. Va conociéndose realmente su complejidad y transformándose. Fuera del campo de la transferencia no es efectiva la palabra. El concepto de transferencia da cuenta de la relación entre el psicoanalista y el paciente. Cada vez que había una situación donde alguien con autoridad le decía que no,
aparecían en él una emotividad y una rebeldía muy fuertes. En muchas ocasiones parecía estar justificado. Mira lo que me ha dicho, cómo me lo ha dicho, yo tengo la razón, es un miserable. Como cuando aprietas un botón, aparecía todo el periplo de afectos y reacciones. Un buen amigo, que llevaba un tiempo en psicoanálisis, pudo decirle alguna cosita mínima que le hizo mirar un poco desde otro lado, separarse de ese arrebato que le cegaba. Él también pidió cita con su psicoanalista. No vaya a creer que tenía que ver con su padre, que cuando venía de trabajar y le pillaba haciendo alguna travesura, le decía que no. Ahora tenía 40 años. ¿Te pasó que reaccionaste de manera desmedida ante situaciones parecidas? El psicoanálisis modifica frases en la estructura del pensamiento, transforma la frase reprimida en otra frase y cuando se vuelve a encontrar en situaciones semejantes sentirá otros sentimientos y producirá otras reacciones. Ya no actúa la frase reprimida, ya se ha podido transformar en otra frase que le ayuda a vivir mejor. Permite hacerle sujeto de su vida, reaccionar mejor. Tú no eres solo lo que crees que eres. En el proceso terapéutico, el paciente transfiere sobre el psicoanalista sus relaciones fantasmáticas, donde también acontece un proceso de enamoramiento, también de reacción terapéutica negativa, todo relacionado con su resistencia a transformarse, a transformar de modalidad. Es contra la labor analítica, que también la utiliza el psicoanalista a su favor, como en un juego de fuerzas, como un elemento más. Ya no le pasará en la realidad, le pasará en la relación con el psicoanalista. El psicoanálisis le ayudará a gestionar de otra forma las tendencias que siempre van a estar en nosotros, que forman parte de nuestra vida primitiva y que han de transformarse en nuevas formas de expresión que no sean tan neuróticas, tan infantiles. Pide cita